Le damos la bienvenida efectivamente al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Un gusto recibirlo esta mañana. Bienvenido. Un gran gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, estábamos recordando a Carlos Julio Pereira. Sí, un gran hombre. Vamos, la política tiene en el Uruguay gente muy destacada y sin duda Carlos Julio Pereira es uno de ellos, ¿no? Entonces, cuando se dice hoy el Partido Nacional está de luto, es correcto. Es muy correcto, es un hombre enteramente del Partido Nacional, pero no hay duda que es mucho más que un luto del Partido Nacional, es un luto de la sociedad democrática, de los valores republicanos, del valor de la sociedad, del valor del diálogo, del valor del cariño por el compañero, en fin, es un hombre que nos tocó militar contra la ley de caducidad en un momento difícil para Carlos Julio, porque implicaba tomar una posición de ruptura en una parte del Partido Nacional y sin embargo ahí estuvimos en la cancha, así que ni que hablar que siento tristeza, ¿no? Ayer lo manifestaba en las redes sociales, lo que me vino fue tristeza. Entiendo que él ya había cumplido un ciclo vital, entiendo perfectamente, pero no hay nada que pueda evitar el dolor. Las cosas pueden entenderse, comprenderse, pero nada evita el dolor. Fernando, yendo a la agenda de los próximos días, lo decíamos recién en la mesa, el PIT-CNT aprobó un reconocimiento, un homenaje a Tabaré Vázquez. Se va a hacer pasado mañana, este miércoles, a las 6 de la tarde, en la sede del PIT-CNT, allí en la calle Jackson. Hubo diferencias, hubo quienes entendieron que no correspondía que el PIT-CNT hiciera este homenaje a un presidente que está saliendo de sus funciones, que no se entendía en la independencia que debe tener un movimiento sindical. ¿Cuál es el argumento para este reconocimiento, este homenaje? Bueno, no sé si nos darían 2 horas, ¿no? Pero supongamos que tenemos 5 minutos, nos tocó militar contra Tabaré Vázquez en el año 1987, 88, 89 para anular la ley de caducidad. Él era por aquel momento el tesorero de esa comisión, tuvo un enorme papel porque había que construir las finanzas necesarias para que esa campaña tuviera alguna posibilidad de competir contra todo el aparato del Estado, ¿no? Y de hecho tuvo un papel destacado, luego de ahí fue intendente de Montevideo, negoció con el sindicato ADION su primer convenio colectivo potente, que significó la rebaja de la jornada laboral, entre otras muchos otros acuerdos que hubo entre ADION y la Intendencia de Montevideo. Generó una cultura de diálogo, participó en la lucha para evitar que se vendieran CAP en el 2003, para evitar el referéndum de 1996, es decir, a Tabaré Vázquez no lo conocimos en 2005 cuando fue electo presidente. Ahora, cuando llegó a presidente, en el Uruguay no había negociación colectiva, no había libertad sindical, no había derechos sindicales, la afiliación sindical había llegado a 110.000 personas. Tabaré Vázquez y su parlamento, entre esos estaba Cholo Bentancur, que en algún momento también hay que brindarle un tributo por todo lo que aportó al movimiento obrero y una cantidad de diputados obreros. Se generó la ley de negociación colectiva, por primera vez la negociación colectiva en el sector público, la ley de libertad sindical, la ley de licencia para trabajadores privados. La negociación colectiva llegó al 98% de los posibles trabajadores. Aquellos que lo critican dicen también la ley de esencialidad de la educación. No, por supuesto que hay cosas para criticar, por supuesto, pero es que no las criticamos en su momento. El problema es cuál es el balance. Dentro del movimiento sindical, y yo creo que dentro del conjunto de la sociedad, hay quienes piensan que no hay matices. Por ejemplo, se preguntan, yo estaba leyendo comunicaciones de ADEOM, el sindicato de los municipales de Montevideo, que decían, bueno, ¿ustedes se imaginan un homenaje a la calle Pou? Bueno, ¿por qué le vamos a hacer un homenaje a Tabaré Vázquez? Y bueno, si ellos piensan eso, lo tendrán que asumir con su gente. Vamos, yo parto de la base que represento a una central sindical que tiene origen anarcosindicalismo, del marxismo-leninismo, de la izquierda cristiana, del humanismo cristiano, de los vallistas progresistas, del wilsonismo. Ese combo a mí me da izquierda. No sé qué le da a usted, a mí me da izquierda. Y en el mundo nos ven como una central de izquierda. Y yo no tengo complejo de izquierda. Tabaré Vázquez a mí me da izquierda. Y si la calle Pou hiciera un gobierno que generara condiciones mejor para los trabajadores rurales, mejor para los trabajadores domésticos, inclusión, me gustaría grabar ese gobierno como se grabaron las 3 grandes reformas laborales en el Uruguay.
don José Valle Ordóñez, Amézaga en el año 43 y Tabaré Vázquez a partir del 2005, con mucho complemento del compañero Mujica. Entonces, digamos, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no homenajear a Valle si varias veces se ha nombrado? En la campaña de 2003 decía, Valle defendía a las empresas públicas igual que ahora. El otro día Benjamín Nahum me dejó un libro sobre por qué se habían nacionalizado las empresas públicas en el PIT-CNT y un texto precioso de que valía la pena defender el patrimonio y de alguna manera también defender la soberanía nacional. Y vos decís, es que se pierde la independencia, porque en función de que Delía fue candidato a vicepresidente en las elecciones del 84. Terminadas las elecciones, volvió a ser presidente del PIT-CNT y no me acuerdo que hubiera esta pida. Y uno también se referencia a los fundadores. Y conversé con la mayor parte de los fundadores que pude y todos están de acuerdo en brindar este reconocimiento. Que no es decir estuvimos 100% de acuerdo con todo lo que hizo Tabaré. Es decir lo que dije un poco antes de Carlos Julio Pereira. Es un hombre republicano, profundamente democrático, de mucho diálogo, que tal vez la última perla haya sido lo que le pidió el PIT-CNT, que fue conversar con el presidente Petrobras para reconstruir los puestos de trabajo de los trabajadores que habían sido despedidos de la empresa Petrobras y al mismo tiempo garantizar el servicio público. Tabaré Vázquez se comprometió con el PIT-CNT, lo hizo. Yo no conozco ningún otro antecedente en el mundo. Entonces, digamos, que un presidente esté del lado de los trabajadores y que los trabajadores sientan que no hay que reconocerlo. Y sí, son los matices que pueden haber en una organización. Esto se resolvió en mayoría en el Ejecutivo, habrá que ir y ratificarlo en algún momento en la mesa representativa, y lo hacemos conscientemente de que el miércoles va a haber cientos y cientos de personas acompañando esta posición del movimiento sindical. Y definitivamente la gente lauda si hay aciertos o desaciertos. Quiere decir que entonces el miércoles a las 6 de la tarde Tabaré Vázquez va a ir a la sede del PIT-CNT, claro. ¿Van a hacer un acto? ¿Va a hablar usted? ¿Qué está previsto que se haga? Va a haber un pequeño espectáculo, va a hablar Tabaré Vázquez, Marcelo Dalla y quien habla, en oratorias muy pequeñas, ¿no? Se trata simplemente de recordar algunos pasajes de la vida de Tabaré Vázquez que han marcado a la sociedad uruguaya. Yo soy de los que creo personalmente que dentro de 50 años Tabaré Vázquez va a estar a la altura de un estadista como pocos han logrado estar en el Uruguay. Y esto es reconocerlo en el mismo momento histórico, es un desafío. Para nosotros tal vez hubiera sido más fácil hacernos los distraídos, dejarla pasar, hacer de cuenta que era lo mismo antes del 2004 que después del 2004. Porque yo quiero decir algo, el movimiento sindical luchó mucho para lograr lo que logró a partir de 2005. Pero era la misma dirección del 2004. Si pudimos lograr en el 2005 lo que no pudimos lograr en el 2004 porque encontramos oídos abiertos en el presidente. Lo mismo que le pedimos a la calle, que tenga la mayor cantidad de oídos. En este caso lo hemos logrado, tanto en el primer periodo como en el segundo periodo. Es que no hubo diferencias. Claro que las hubo. Este fue el movimiento sindical de América Latina que más medidas le hizo un gobierno de izquierda, de centro o de derecha. Pero eso no hay que olvidar, no hay que obviarlo. Es como si dijéramos, no tuvimos diferencias con Carlos Julio Pereira. Claro que las tuvimos. Y eso es óbice para que yo hoy diga que es una persona que mereció y que merece un reconocimiento, que siempre sentimos afecto con él, que el Pepe Delía tenía un vínculo de cariño, de amistad, de comprensión, de charla, igual que lo tenía con Wilson. Entonces, digamos, no se trata de colocar barreras donde no las hay. Se trata de que alguien termine un periodo de gobierno. Pues si usted me dice, lo hubiéramos hecho antes de octubre, bueno, probablemente alguien dijera, están tratando de volcar la elección, pero finalizado el proceso electoral me parece un gesto más que adecuado. Ahora, naturalmente que respeto humildemente que haya posiciones diferentes, porque parte de la base que leo la historia del movimiento sindical, y siempre hubo diferencias. Por ejemplo, me dicen, el Ejecutivo no podría haber laudado. El Ejecutivo de nuestra central laudó la huelga general y laudó el levantamiento de la huelga general, las dos cosas. O sea, es un organismo político. No está ahí para administrar. Hay un organismo superior que es la mesa representativa a quien debe rendir cuenta y lo hará. Fernando, ustedes ya tuvieron 2 reuniones con el equipo del Ministerio de Trabajo. Han sido críticos con la ley de urgente consideración. ¿Cómo prevén discutir esta ley? Hoy más temprano leíamos que desde ADES, Montevideo, se está planteando la posibilidad de ya ocupar los liceos el 2 y el 3 de marzo como forma de protestar contra los contenidos de esta ley que se apresta a ser aprobada por el Parlamento, ¿no?
Y yo parto de la base que hay que empezar por esto. Estamos ante un anteproyecto de ley. Con lo cual lo que estamos discutiendo es una especie de borrador de un proyecto de ley que todavía no conocemos cuál va a ser el definitivo. Segundo, hay que estudiarlo profundamente, rama por rama. Para recordarle a la gente, son 457 artículos, ¿no? Con capítulos muy destacados, educación, economía, seguridad. Nosotros lo que hemos hecho ahí es conformar 7 grupos de trabajo, uno que estudie el tema de educación, otro empresas públicas, otro el tema de relaciones laborales y seguridad social, y así sucesivamente los temas de seguridad, para llegar a la mesa representativa del 20 con todos los insumos, aquellas cosas que no son compartibles, aquellas cosas que se pueden comprender, pero lo más criticable desde mi punto de vista es que hace no mucho tiempo se firmó un acuerdo entre la Facultad de Ciencias Sociales, en particular el Instituto de Ciencia Política y el Parlamento, para ver las mejores prácticas democráticas dentro del Parlamento. Dentro de las más criticadas fueron las leyes de urgente consideración y en particular las denominadas ley ómnibus. Esta es mucho más que un ómnibus, esto, como ha dicho Botinelli, es un ferrocarril enorme que trae demasiadas temáticas que hay que abordarla en 90 días y que claramente esto le quita calidad democrática al debate. Después, si vamos al contenido, en el tema de la huelga, por lo menos Mieres ha dicho que va a intentar modificarlo para que eso quede solo referido a la ocupación de los puestos de trabajo, una preocupación solamente ideológica, ¿no? Cuando dicen no hay diferencia. Este es un corte ideológico. Esta ley es una ley que yo no vi nunca en los 15 años. Afectación a se modifica la mitad de la ley de educación como mínimo dentro de una ley de urgencia. Se coloca la ocupación, que en un año hubo 12 ocupaciones y en otro 18 del sector privado, sobre 100.000 posibles ocupadas, como una urgencia. ¿Urgencia de qué? 12 en 100.000, un estadístico estaría riéndose de que le dijeran que esto fuera una urgencia. Se colocan temas de la seguridad, como ustedes han visto, hay polémicas con los jueces, con los fiscales, con el sistema, hay polémicas por todos lados. Se coloca el tema de la desmonopolización de ANCAP, que puede colocar a la empresa industrial más importante del Uruguay en serios riesgos de existencia. Entonces, digamos, no hay una ley más o menos poco nociva, es una ley nociva, es una ley negativa para el Uruguay. ¿Cómo hay que enfrentarla? Bueno, en etapas, ¿no? Ante un anteproyecto de ley, para mi gusto, no entran medidas. Hay que ver cuál es el proyecto definitivo. Sí, porque si ya se comienza con, como forma simbólica, entendí, ocupar un centro ocupar un liceo, un centro de estudios. Ni siquiera cuestiono la edad, de lo que digo, que debería ser para mi gusto la globalidad del movimiento sindical. Bueno, primero un anteproyecto de ley, estudiarlo, después ver cómo las contradicciones que se den en la coalición lo vayan modificando, después ver el Parlamento y después analizar el producto final de la ley. Y obviamente que va a haber movilizaciones del movimiento sindical, no tengas dudas, y tienen que ser lógicas y sobre todo tenemos que explicarle a la ley a la gente. Y esto supone ir a todo el interior del país, a todas nuestras filiales, conversar con todos nuestros sindicatos, tratar de que la mayor cantidad de la población uruguaya acceda al conocimiento de lo que significa para su vida estos cambios legales. Y si somos capaces de ganar ese sentido común, entonces pensar en una consulta popular. Nosotros hemos participado en varias consultas populares, sabemos lo difícil que es llegar a la cantidad de firmas necesarias y después llegar a la cantidad de votos necesarias para que una ley no prospere. De forma tal que al mismo tiempo que vamos discutiendo la ley, hay que construir la fortaleza de las organizaciones sociales y el más amplio abanico de alianzas sociales con los cooperativistas, con los estudiantes, con los jubilados, con las organizaciones de derechos humanos, con las organizaciones vinculadas al feminismo y tratar de generar masa crítica que nos vaya permitiendo tener un colchón social importante que finalmente debata sobre la calidad democrática de la ley y sobre los impactos políticos que esto le puede traer a la sociedad uruguaya, los impactos negativos, ¿no? ¿Por qué usted dice que no tiene calidad democrática? Bueno, lo digo yo, no, lo dice el Instituto de Ciencia Política, porque un proyecto de ley de esta naturaleza requiere un debate mucho más amplio que el de 7 proyectos en 3 meses. Yo soy de los que creo que estas leyes no fueron inventadas para resolver un tema de este tipo. O sea, 7 temas, toda la seguridad, toda la educación, una parte de las relaciones laborales, es demasiado, ¿me entiende? La construcción de un ministerio, todo hay que discutirlo en 90 días. ¿Y cómo se hace para que sea democrático este debate? ¿Cuándo van a llamar los expertos en la totalidad de las áreas mencionadas? ¿Cuándo van a llamar a las organizaciones sociales vinculadas a los temas?
¿Dónde se va a proceder al debate profundo en la sociedad uruguaya? Entonces, obviamente se ha encontrado un instrumento que no es el adecuado para discutir. Yo no digo antidemocrático, ¿no? Porque que está no dentro de la mismo, Constitución. Claro. Digo, de poca calidad democrática. Ahora, el mismo Parlamento entiende que tiene poca calidad democrática. Porque si eso está estudio, no lo habrá hecho para decir esto no tiene calidad democrática y lo hizo igual. Está prevista una nueva... Ustedes crearon 7 grupos de trabajo. ¿Hay una tercera reunión con las autoridades del Ministerio de Trabajo? Bueno, lo tiene que aprobar la mesa. Parto de la base de que si el PIT-CNT es capaz de construir modificaciones, críticas, etcétera, a este proyecto de ley, y entiende que es pertinente negociar con el gobierno, dialogar con el gobierno posibles cambios, naturalmente que deberíamos pedir una reunión. No sé si al presidente, si al equipo redactor de la ley, ahí habrá que ver en el momento adecuado, pero esto sí lo tiene que resolver una mesa representativa, porque se trata de alguna manera de la táctica y la estrategia. Nos podemos quedar discutiendo la superficialidad de los asuntos, pero lo profundo es discutir cómo un movimiento sindical independiente de verdad, que se va a parar en la cancha con independencia de verdad, no solo critica una ley, sino que acciona contra la ley. Porque, digamos, nosotros no somos una organización de estudio que tiene como propósito informar a la sociedad sobre los asuntos que contienen una ley. Si de ese estudio surgen que hay cuestiones negativas, tenemos que accionar para frenarlas, para modificarlas, para intentar que no se aprueben. Y ese accionar siempre es la parte más compleja y siempre es la parte que necesita mayor apoyo popular. Héctor Rodríguez esto lo sintetizaba de esta manera: la frase más dura no es la que más dura suena, es la que más gente convoca. Entonces no es solo sonar duro, es además de sonar duro sintonizar con cientos de miles de uruguayos y uruguayas que no quieren volver atrás, que no quieren retrocesos, que no quieren no tener derecho de huelga, que no quieren perder derechos en educación, que no quieren tener una seguridad que restrinja libertades, que no se imagina una sociedad con prohibiciones. Entonces, digamos, esto me parece que este sentido común es bastante mayoritario en Uruguay, pero tenemos que poder explicarlo bien si queremos ganar parte del sentido común de los uruguayos.